Muy buenos días, muy buenas tardes, sean donde estén. Bienvenidos a el programa Palestinos por el Mundo. Es un programa especial que habla sobre Palestina, sobre las causas justas en este mundo y también para llegar nuestra voz a todos lados de este planeta, a nuestros hermanos activistas, porque hay mucha gente que y hoy comprobaron que son más palestinos que hasta que los palestinos. Y hoy tenemos uno de ellos. Bienvenido, un amigo, un analista geopolítico salvadoreño con mucho orgullo, el amigo, el hermano Marvin. Bienvenido, Marvin, y muy buenos días. ¿Qué tal? Primero quisiera comenzar agradeciéndole el espacio, primera vez que estoy con usted y sé que con usted llego también a una importante parte de salvadoreños, a la comunidad palestina. Quisiera también expresar mi solidaridad con los eventos, con el genocidio que está sucediendo en Gaza y con mi reconocimiento al esfuerzo histórico que representan ustedes en la humanidad y que llegaron a El Salvador también hace muchos años ya, y eso los hace parte de lo que nosotros llamamos salvadorinidad. No se puede entender El Salvador, incluso El Salvador actual, si no estudiamos y conocemos a la comunidad palestina. Así es que un saludo a todos ustedes y gracias por invitarme. Gracias a usted, Marvin, un gran personaje que la verdad estamos muy felices que está con nosotros, más que todo que un hombre comprometido, conocedor de las cosas aquí en nuestro país y afuera. Antes que todo, vamos a hablar de un tema tal vez no todo el tiempo, pero muy importante, el que es la migración. Y hoy en sí es algo que llama la atención si regresamos. El pasado es un... eh, lea el futuro, lea el de hoy. Y si regresamos antes de la Primera Guerra Mundial, la migración árabe-palestina, como otras razas en Europa, empezaron estas migraciones y siguió durante el siglo XX hasta el momento. Y hoy estamos viendo un caso muy especial, el que es el caso de Gaza, que está bajo un asedio hace más que 17, 18 años, sufriendo. Y durante todo este tiempo también tenía una migración más que todo en barcos clandestinos en el Mediterráneo, donde murió miles de emigrantes palestinos y de otras razas del Mediterráneo africano. Pero qué bien que vamos a hablar de la migración de antes, la migración de hoy, y vamos a hablar el por qué crea que la migración salvadoreña fue, o Palestina a El Salvador, fue tan grande en este último siglo, en el siglo XX. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se registran las primeras llegadas de la comunidad palestina, árabe, también libanesa, a El Salvador es 1880, ¿no? Y El Salvador en esa época todavía se estaba queriendo organizar como república. No se puede decir que había ya una sociedad, un estado, ¿no? El Salvador. E incluso todavía los problemas internos, las luchas entre lo que se conoció como liberales y conservadores, todavía eran
digamos, era imposible hablar de que había una institucionalidad o un país. A mí me surge una pregunta, Simancuri. ¿Qué es lo que los motiva a quedarse en El Salvador y a continuar esa migración a El Salvador, a ustedes? ¿Usted qué nos puede decir de eso? Me gustaría más preguntarle yo a usted, ¿verdad? Para que conozcamos más sobre la comunidad palestina, ¿no? Sí, la verdad, Y ya muy le voy a... interesante. Ajá. ¿Qué los hace Sí, quedarse? Es la pregunta. mira, eh, francamente, una de las migraciones más grandes en el mundo palestino fue para América Latina. Usted sabe, la migración siempre empieza, sea en grupos, sea en tribus o de personas particulares, por ciertas razones, digamos, económicos, persecución política, eh, problemas hay veces familiares, el que sea. Pero el caso de nosotros, antes de la Primera Guerra Mundial, fuimos bajo una ocupación cruel, el que es otomana. Aún hay mucha Ujú. gente de cabeza pequeña y uno tiene que ser claro. Consideran por ser el imperio otomano musulmán que fue algo normal que están en Palestina o el resto del mundo árabe, pero fue una ocupación criminal también, no fueron muy duros, hasta no dejaron escuelas en puestos terribles y al final querían obligar a mucha gente de servir en el ejército de este gobierno. Y francamente ellos lo rechazaron, dijeron que no hay derecho, que más que todo para los cristianos árabes que servir en el ejército turco. Y de allá empezó una migración a fines del siglo XIX. Ahí hasta fue migración para Asia lejana, fue por comercio, fue por vender producto, más que todo producto de Belén típico. Pero hablando de aquí, de América Latina, sí, una de las razones fue esto. Después llegaron los ingleses, otros que no respetaron y hicieron en la vida del palestino bastante difícil. En el 48 fue el peor y quizás la cantidad más grande de emigrantes que salió de Palestina y de Siria la Grande, Líbano, Siria, Jordania. Y aquí en América Latina tenían eh, um, algo especial por ser un mundo cristiano. La gente de Palestina emigró casi a este tipo de países. Latinoamérica es cristiano. La migración de Palestina aquí en El Salvador tiene también algo muy especial, que el 95%, si no es más, de esta migración son palestinos cristianos de la ciudad de Belén. Por eso usted ve que todo el mundo aquí, uno conoce al otro, uno familiar con el otro, y llegaron para acá Mm. buscando mejor vida. Hay gente, pero mínima, llegó con poco de pisto para invertir, para correr del peligro político, militar y también la escasez económico. Pero el resto llegaron, hasta me cuenta mi suegro en paz descansa, sin zapato,
en unas condiciones miserables, pobreza, y peor a un país de diferente cultura, diferente lenguaje. Así, cuando llegaron para acá, aún no fueron tan bienvenidos, pero quizás la religión, la estabilidad y también la gente, la naturaleza del país también ayudó. Aquí El Salvador tiene un clima maravilloso. Por ejemplo, nosotros allá tenemos 4 estaciones, hay mucho frío, hay nieve, hay mucho calor, mientras aquí casi vivimos una primavera permanente. Y la verdad, hay muchas experiencias, como lo repito, llegó la gente aquí, no fueron tan bien recibidos, como lo digo, llegaban algunos a La Unión, otros a Cajutla, llegaba una carreta del primo con bueyes a llevarlos, a llevar su patate para que duerman allá si sea en el aeropuerto o lograr a llegar hasta su destino, a la casa de un primo, un familiar. Uh-huh. Hay algo que me gustaría hacer notar y que, por ejemplo, ya una vez ustedes establecidos en el país, empieza como una especie de esto cuando ustedes que no fueron bienvenidos. Hay datos bien específicos que a mí me gustaría escuchar su opinión. Y es, por ejemplo, que surge una iniciativa de ley allá por 1930 por parte de lo que se llamaba la Asociación del Ateneo de El Salvador para proteger el idioma español, donde digamos, se trata de decir y de prohibirles a ustedes, por ejemplo, nombrar sus negocios con sus palabras típicas de su alfabeto, de su idioma. ¿Cómo se llama el idioma que ustedes hablan, Simancuri, para que la gente que nos ve no pueda? Es decir, si el nuestro es el español, es el inglés, el de ustedes es árabe. Árabe es un árabe. lenguaje, Uh-huh. viene del arameo. Es Uh-huh. un lenguaje muy antiguo, muy amplio Sí, y muy bonita, también difícil. y entonces se prohíbe, lo cual es interesante porque el arameo es el idioma que Jesucristo hablaba, ¿no? Porque era la lengua de Jesús, la lengua materna de Galilea. Y me Sí. sorprende cómo aquí mismo se quiera, en aquellos momentos, en aquellos años, prohibir el uso de su idioma. Incluso algunos de ustedes van a tener que tropicalizar, españolizar o salvadoranizar sus apellidos, ¿verdad? Para que no los sintieran como extraños. ¿Cómo se vive esa, que en mi opinión es un gran ataque a la identidad, a la cultura, e inexplicable de nuestra parte, de la gente de esa parte, porque que vivía ahí, porque siendo la lengua de ustedes árabe, que se tiene como origen el arameo, que era la lengua que hablaba Jesucristo, y siendo este un país cristiano, debería de haber sido todo un orgullo, pienso yo, ¿no? Que en tierra salvadoreña, así como existe un municipio que se llama Jerusalén, como hay un otro municipio, bueno, hay distritos, Corinto, inspirado en esa carta a los Corintios que escribe Pablo, y como estamos bien impregnados de varios nombres del Medio Oriente, en aquel momento surja un rechazo al uso de su lengua. ¿Cómo su comunidad vivió eso? ¿Qué le contaban sus ancestros sobre eso? Mire, aquí hay un fenómeno. Usted si lo ves, no hay mucha gente que habla árabe. Quizás si vamos a contar en la actualidad,
no hay ni 15, y todos son mayores de edad igual a mí, porque la migración casi paró en 1985. No llegó más gente. Últimamente está llegando un poco de jóvenes palestinos musulmanes que están invirtiendo en el país. Pero regresando más atrás, por eso mucha gente no habló el árabe. Llegaron aquí, fueron discriminados por su vestuario, por su forma de comer, por su tipo de comida y también por su forma de hablar, que algo no es aceptable para ellos escuchar este ritmo distinto al español, al castellano. Así, cuando llegaron los viejitos, nuestros abuelos, bisabuelos, trataron de callar, hablaban árabe adentro de la casa, pero no querían que los hijos aprendan para lograr esconder en la sociedad nueva, en esta vida nueva, porque ellos llegaron para quedar. Estamos viendo que tenemos una migración casi de 120 años o más. También cuando llegaron se discriminaron por el comercio. Pero no quiero salirme y quiero contarte una anécdota. Hablando del lenguaje que se escondía, nadie quería hablar el árabe, hasta los nombres, usted si se fija, la mayoría de gente tiene un nombre latino. Y una de mi tercera hija, cada niño tiene un nombre árabe y un nombre latino. No quiero perder porque orgulloso, amo mis orígenes, mi sangre. No quiero perderlo. También agradecido a El Salvador, quien abrió estas puertas grandes. Así cada hijo tiene dos nombres. Me recuerdo la tercera, que se llama Alexandra Afife. Cuando fuimos a bautizarla, imagínense la discriminación. Estoy hablando en 1990. No, sí, hace muy poco. Y no me recuerdo, no quiero mencionar la iglesia ni nadie. Pero cuando llevé la niña para bautizarla, ¿cómo se llama? Alexandra Afife. No me dijo, Afife es un nombre pagano, no se puede. Yo le dije, mira, yo no voy a cambiar el nombre de mi hija. Así está registrada pero el cura se puso furioso y a la fuerza le quiso bautizar a la niña. Y sí, algo que hasta religiosamente fue rechazado, aún como dice usted, si Cristo habló el arameo, el que viene en nuestro lenguaje, de lengua madre. Y hay otra cosa que me recordé, que para mí me orgullece, me siento muy palestino, muy cristiano, cuando Netanyahu visitó al Papa, en paz descansa, y dijo, mira, Cristo habló el hebreo, lo dijo que no, señor, él habló arameo. Así, y en nuestro lenguaje es parte de arameo que somos muy orgullosos de él también. El que quiero decirte, la discriminación fue bastante contra los palestinos en distintas formas. Otra vez, yo quiero que me entrevista usted a mí, encantado hablando contigo. Sí, no, es que realmente creo yo que esta clase de programas, Siman Curi, deben de servir para que quienes no conozcan la historia de su pueblo en El Salvador, la conozcamos. Y yo quisiera aprovechar para recomendar el libro de la colega Melissa Rivas Montoya,
que entiendo, Simán Curi, que lo pueden hallar en el Museo del Club Árabe, ¿verdad? Está a la venta, Eh, ahí lo pueden comprar, que es la historia del pueblo palestino en El Salvador. sí, lo cuento. Yo acabo de hablar con Melissa hace 2 días porque se Sí. agotó en el club y, y lo tiene el Ministerio de Cultura, pero lo tiene en todos los museos. Así ya Ah, encargué perfecto. mi cuota, ajá, y todo los museos casi en el país lo vende, pero Yo quiero, yo, nosotros y aprovechando sí, sobre eso, hay una etapa de la historia de El Salvador en la que me gustaría que tal vez usted nos puede contar más, porque es bueno saber de parte de un vocero como usted, tan calificado, es la de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, que él en 1933 va a hacer una reforma a la ley de migración donde prohíbe la entrada de palestinos. Bueno, en la ley dice turcos, que corríjame si yo me equivoco, se les llamaba turcos en El Salvador porque entraron con pasaporte de Turquía, ¿no? Y porque no existía el Estado palestino y no podían tener documentos como el pasaporte de Palestina, por ejemplo. Entonces, Maximiliano Hernández Martínez prohíbe la entrada de palestinos o conocidos como turcos en la ley de migración. ¿Cómo fue esa etapa para ustedes en El Salvador? yo hasta al principio cuando vine yo tenía un poco de alergia cuando decían turco, hasta que logré entender un poco más. Mira, Ujú. como dice usted, sí llegaron con papeles turcas, ya lo dije que estuvimos bajo ocupación turca casi 450 años, no fueron tan agradables. La pobre Palestina toda la vida está bajo este tipo de ocupaciones de distinto inglés. Ahorita tenemos al maldito estado que no, o organización hasta porque sí es una organización criminal el de Israel. Pero la primera migración fue con papeles turcas. Aún debemos de saber que Turquía se considera en Europa, aún tiene parte asiático y nosotros somos, por supuesto, asiáticos. Así, geográficamente no somos turcos, mucho menos de raza. Ellos son tatar, mongol y una mezcla también de otras razas europeas. Pero mientras nosotros somos seméticos, árabes, Ujú, y es ujú. importante. Pero llegamos que estos papeles y seguro la migración, cuando ve que viene y dice viene de Turquía, ya es un turco. Al igual, por ejemplo, hay una etapa que llegaron durante o después de la Primera Guerra Mundial hasta el 48, hasta el 56 creo, andaban pasaporte inglés. Por eso en el museo aquí en El Salvador, y yo lo invito a la gente que venga a conocer esta parte de nuestra cultura que refleja papeles de migración, un tipo y otro de papeles de viaje, de pasaportes, de todo esto. Así, la segunda etapa llegaron con papeles ingleses, pero jamás, porque ya fueron discriminados, no dijeron que mejor raza europea, no, quedaron de turcos. Un tiempo llegaron gente con papeles fordanas. Yo entré con la cepa C israelí y toda la vida decía mi pasaporte, mi DUI salvadoreño, como fui naturalizado, dice Israel, israelita. Ujú. Y la gente, a veces mucha gente de los hermanos evangélicos encantaban hablar con un evangelista o israelita, pero yo, Ujú. hace
poco hice un juicio y logré a cambiar con mucha dificultad mi lugar de nacimiento. Soy palestino, árabe, cristiano. Y lo quité de mis papeles porque sí, sin racismo, pero no me agrada hacer un israelí, porque Israel no existe, solo está en la actualidad con la fuerza y la maldad de un mundo imperialista, un mundo colonialista, un mundo injusto que quita de uno para dar a otro. Así, y lo digo antes cuando decían turco, hay gente se peleaba, se sentía ofendida. Yo cuando vine, yo no sabía, me dijeron, mira, dicen, y yo me enojaba, hay veces que quería pelearme, puse almacén recién venido y quería pelearme, pero mucha gente lo decía con cariño, la verdad, de broma, con amor. Y sí, bueno, ya somos pintados de turcos desde Norteamérica hasta Chile abajo. Así nadie puede quitarlo el tiempo. Es parte de la cultura migratoria este. Así, y además, por ejemplo, yo en el colegio, desde de joven, pequeño, tuve compañeros de origen palestino en San Miguel. Usted sabe, la comunidad palestina en San Miguel es bastante grande, no es numerosa. Y nunca sentí yo que los discrimináramos, ¿verdad? Por lo menos a nivel nuestro, en el colegio, no los discriminábamos. Eran uno más. Además, siempre buscábamos de que el compañero de apellido Sabla fuera el que manejara los fondos, porque tenía fama de que los administraba bien y hasta los multiplicaba, ¿verdad? Así es que siempre lo comisionábamos a él y el grado para que él manejara los fondos de los compañeros, ¿verdad? Tenía fama de buen administrador y de multiplicador, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea que por eso lo pegábamos en el colegio, pero todo en un afán de camaradería. Pero esta parte, Simán Curi, cuando les prohíben la entrada, cuando Maximiliano Hernández Martínez les prohíbe la entrada, ¿qué recuerda usted de esa parte dentro de la comunidad? ¿Cómo lo tomaron? ¿Y cómo lo ven hoy en perspectiva, digamos, verdad? Eso. Mira, sí, este hombre fue bastante cruel, no solo con nosotros. El rechazo a los árabes, turcos, como se llamaban, no fue como el pobre chino. Al chino hasta lo consideró una raza que puede infectar, que no se puede mezclar hasta físicamente con ellos. Mientras Sí, que correcto, nosotros, correcto. por buenos comerciantes, recuerda que aquí hubo la burguesía, hubo la gente que tenía el dominio del comercio, de todo. El campesino salía de su trabajo, de su corte, a la tienda de la hacienda para comprar el que quiere al precio el que ponía el dueño, obligados a pagar al momento. Y mientras vino el torquito, empezó a agarrar sobre su lomo una cajita a vender en la calle y hasta dando crédito, dando más precio más cómodo, más barato, que fueron afectados la gente rica del país, los agricultores protestaron y ya no querían que entre esta gente. También lo acusaron que son parte del comunismo internacional. Esta gente no debe de entrar porque van a cambiar en nuestra fe cristiana, en nuestra cultura. Así cuando llegó esta gente, empezaron a esconder, no querían que sepan de ellos. Y hablando de la mezcla, cualquier país, aún
la migración es un derecho del ser humano desde el principio de la vida. Pero lógico que también hubo un poco de rechazo a esta gente que se vestía diferente, habla diferente. Aún mucha gente lo querían por ser quien lograron entender que vienen del lugar donde nació Cristo. Hay mujeres, me cuenta mi suegro, que hasta querían casar con uno para tener un hijo de esta tierra lejana de la sangre del que viene de allá. Al mismo tiempo, sí, fue rechazo. Después se empezaron a extender de vendedor de la calle, puso una tiendita en la calle, puso después un almacén. Los niños empezaron a estudiar, a mezclar como su amigo Zablah, como los Curi, como varios. Y entraron en la vida social, en la vida política. Usted no puede ver ahorita una rama que no tiene un palestino metido en esto. Medicinas, laboratorios políticos. Bueno, ya tenemos el orgullo también de tener dos presidentes de origen palestino. Ahora no estamos juzgando si buenos, malos, la historia lo hace. Tuvimos parlamentarios y al final ya se cambió la mezcla, empezaron a mezclar. Antes se casaran la prima con el primo, y así, pero hoy usted ve que se mezcló. Usted, bueno, mis hijos, 3 de ellos están casados con salvadoreños originarios de aquí. Y una se casó con un nacido palestino, pero salvadoreño de aquí. Quiere decir que ya no hay separación en ninguna forma entre aquel emigrante, el que vino en el siglo XIX, y el salvadoreño de origen, de sangre palestina, que vive hoy en El Salvador. Como ves, estamos integrados en todo. Aquí no sentimos solo que es una patria, es nuestra patria. Aquí se defiende el país con amor, con sangre, con el corazón, porque lo digo, cuando muchos lados del mundo rechazan al palestino, América Latina, El Salvador abrió puertas y aquí estamos, como lo dije, no para ir, para quedarnos. Así, generación atrás. Hay una parte de la historia de El Salvador que me gustaría preguntarle. En algunos datos yo he podido leer para la época del conflicto armado, en la guerra civil que tuvimos, hubo grupos palestinos árabes que ayudaron digamos, en varias comunidades, aún lo mantuvieron de bajo perfil, en comunidades pobres, ayudando durante la guerra. Y eso lo hicieron, pero no había como mucha publicidad, ustedes no estaban interesados en que se supiera, pero sí ayudaron a muchos sectores durante la guerra. ¿Cómo fue su participación? ¿Cómo vivieron ustedes la guerra civil que vivimos nosotros? ¿Cómo se identificaron? Que también esa es otra, digamos, ¿verdad? Otra pregunta interesante. Acuérdese que la figura de uno de los comandantes de la guerrilla, Jorge Chafik Handal, Chafik Jorge Handal es el nombre de él, siempre lo confundo con el hijo, jugó, se le identificaba como alguien palestino, ¿no? Entonces, y eso en aquella polarización que existía, eh,
llama la atención cómo vivieron ustedes la guerra civil salvadoreña. ¿Hubo bandos? ¿Tuvieron que agarrar bandos? ¿O se mantuvieron neutrales? Mire, yo soy franco. Yo, el que vivía El Salvador, yo lo viví toda mi vida. Usted sabe, aquí fue una guerra civil y sabemos muy bien que es distinta al que está pasando en Palestina, pero hay muchas cosas que se parecen. Seguro que el palestino aquí en El Salvador no viene de la luna, vivía aquí en el país. Hay muchas familias con buenas condiciones económicas y hay otros que no viven el mismo nivel. Casi todos fueron estudiados en la UCA, en la Nacional, el que sea, y cada uno recibió ciertas informaciones. Por ejemplo, Shafiq Handal fue un hombre de mucha conciencia social. Él vio y no fue negable. La guerra civil aquí no fue por justo. Aquí yo recién venido, francamente me quedé traumado. Yo corría de un ejército ocupante para venir a ver, y lo digo con franqueza, lo sentí el ejército, la policía aquí dominante y un montón de masacres que yo logré ver en cementerios aquí y allá. Así sí se dividió la comunidad. Una, y son pocos, fueron al lado de la izquierda, otros por su nivel social, económico, aquel entendimiento de la vida, quedaron al otro lado. Ahora sí, los palestinos fueron afectados como cualquier salvadoreño. Tuvimos muertos, heridos, enfermos, secuestrados, gente que emigró, nunca regresó hasta el momento. Pero sí hubo estos dos bandos. Yo mi cariño para Shafiq, porque Shafiq entendió la mayoría de los salvadoreños, quiso apoyar y sabemos muy bien que trató de mejorar el nivel de la gente socialmente. Yo me recuerdo que me cuentan, yo no estuve todavía aquí, que hasta armó una fábrica una vez cuando lo dejó funcionando, trabajando, lo dejó de regalía a las señoras quien trabajaban con él. Al mismo tiempo hubo mucha gente, algunos en el ejército, otros que apoyaban a cualquier gobierno de las actualidades de la derecha, apoyaban al ejército y también no solo recordamos a Shafiq, en paz descansa, recuerda al comandante Janet Sabla, hubo de familia Semán en la guerrilla también, y hay varios que sí tenían otro tipo de pensamiento humano, yo siento. Aún las guerras no se justifican, el dolor salvadoreño hasta el momento lo estamos sufriendo, aquellas guerras y aquellas matanzas, y se reflejó exageradamente a la sociedad salvadoreña en total, y seguimos sufriendo esto, porque cada día tenemos un fenómeno social por el que está pasando hace 40 años o más atrás. Así, lo repito, hasta en la guerrilla estuvimos, como estuvimos en la banca, como estuvimos en el Parlamento. El palestino aquí es un salvadoreño integrado totalmente.
Sí, eso es lo que interesante que haya dicho eso porque era mi intención. Ya ustedes son de origen palestino, pero son salvadoreños y los encontramos en los diferentes órdenes de vida del Salvador, ¿verdad? Se ha superado mucho lo que hablábamos al principio, ¿no? Principios del siglo XX, tanto la discriminación por la reforma de la ley de migración, el tema de cuidar el español para que no se utilicen palabras extranjeras. Entonces, es decir, claro que hay un gran avance y están totalmente integrados. Ahora, me gustaría que nos contaras sobre desde cuándo es que El Salvador se comienza a acercar ya a Palestina. Entiendo que fue todavía cuando existía la OLP, entiendo que finalmente El Salvador reconoce al Estado palestino. ¿Cómo es ese proceso, Simán Curi, que nos contara? Merab, que acaba de ver que están pasando unos vídeos y Sí, me francamente recordó ahí porque recordé a ajá, Yasser Arafat, entonces por eso. ajá, de muchas cosas. Usted sabe que El Salvador, eh, lastimosamente, como el resto de América Latina, eh, yo no soy hombre ni de izquierda ni derecha, para empezar. Yo soy amante de la paz, tengo mi propio pensamiento y criterio. Y también soy muy palestino. Así, mi corazón está allá. Critico siempre, y lo critiqué, la política criminal de Estados Unidos, porque sí parte del sufrimiento y parte de la muerte en El Salvador y el resto de América Latina fue por el apoyo incondicional para cierta gente aquí en el país. Así, la política de El Salvador fue siempre eh, dirigida por Estados Unidos. El que decían el tío Sam lo hacían aquí. Y no sé hoy en momento cómo están las cosas, pero sabemos que afecta mucho a América Latina. Así, eh, hasta El Salvador, uno de dos países, me recuerdo al tiempo del presidente Saca, tenían la embajada en Jerusalén. Y usted sabe, es solo un tonto que no quiere aceptar la realidad. Palestina está bajo ocupación, estaba bajo una colonización y Jerusalén, en nuestra capital eterna, que fue arrebatada como resto de Palestina histórica, no se puede, como ciudad ocupada, poner una embajada. Pero El Salvador, por obligaciones gringas, junto con Costa Rica, fueron los últimos el que quedaron allá al tiempo del presidente Saca. Y él aquí fue un salto para él y una alegría para nosotros como comunidad palestina que cambió la embajada de Jerusalén y lo devolvió a Tel Aviv. Aún lo repito, en la tierra nuestra, Tel Aviv, Jaffa, Haifa y otra cosa que la gente no le gusta, pero jamás dejo de hablar que mi tierra en total está robada. Bueno, él cambió, fue un salto, una alegría, hasta fue invitado allá, fue recibido en Belén de nuestra gente con alegría, con jubilo y todo. Después tuvimos al tiempo de el presidente Mauricio Funes, el reconocimiento de Palestina. Sí, también fue una gran alegría. En el 2011, a raíz de esto, de agradecimiento
Y este no fue fácil. Primeramente, tenemos que reconocer que el gobierno en aquel entonces trabajó bastante y tenía mejor relación con el mundo árabe, con los palestinos, porque sí, lastimosamente y orgullosamente, un guerrillero palestino para mí está en el corazón, está defendiendo una tierra, una causa, una cultura, un pueblo. Así a mí no me da pena decir que la mayoría de los palestinos crean en la guerrilla palestina. Así tenían buena relación en aquel entonces con Palestina y reconocieron a Palestina. Ahora voy a tocar otro punto. Francamente, la diplomacia es muy buena. Hay 147 países en la actualidad que conocen Palestina, o 138, no estoy me recuerdo bien. Y hoy por hoy estamos viendo los países más criminales del mundo, imperialistas, causantes de la muerte en Gaza, como Estados Unidos, siempre esa parte, Inglaterra, Francia, Holanda, Canadá, y otros varios que hoy están con el tema de conocer a Palestina. Bueno, qué bien, gracias. Más que todo que están en el Consejo de Seguridad en la ONU. Y sí, la diplomacia muy buena, muy bueno que conozcan a Palestina, pero no bajo estas condiciones criminales que están poniendo un Estado sin frontera, un Estado sin ejército, un Estado sin armamento. Quieren, bueno, aún estoy hablando de otro tema ahorita, pero es la actualidad. Ojalá que reconozcan sin condiciones que hay en Palestina palestinos, seres humanos, y merecen ser merecen ser respetados, y tampoco necesitamos ser reconocidos de nadie. Somos un pueblo que existe mucho más antes que Estados Unidos, mucho más antes que países europeos. Tenemos una existencia de 11.000 años. Bueno, regresando a El Salvador, sí, así el reconocimiento de Palestina por el presidente Funes llamó la atención que venga el presidente Abbas agradecerlo. Aún yo soy, no soy de este hombre. En la actualidad aún se ve que yo lo recibí, pero el mundo cambia y lastimosamente la gente de principio, hasta los presidentes, muchas veces cambian. Mucha gente, hay veces que uno cree que son líderes, que son el camino para seguir, pero el pisto, el poder, la maldad lo deja cambiar. Recibimos a Abbas aquí como un héroe, porque creemos que es el hombre el que prometió que va a darnos la paz, la tranquilidad, va a dar un Estado palestino. Pero como estamos viendo, ya más que 33 años pasaron, y el señor Abbas está buscando una paz que no existe, que lo llevó a él a humillar a un pueblo entero, porque y actuando al igual como el ocupante israelí, normalizando y metiendo preso a su propia gente, un hombre que sí salió de la riel de la vida, la riel de la dignidad,
la riel del nacionalismo. Pero al fin y al cabo, aquí lo recibimos, como le repito, con mucho orgullo porque vino a agradecer al Salvador y este es un gran salto que El Salvador, donde hay 120, 150 mil palestinos, que reconozca que existe o hay un Estado palestino. Lo recibimos en el Club Árabe, llegó la prensa, llegó gente parlamentaria, ministros, y sí, yo me recuerdo muy bien porque estaba, creo que el ministro Martínez en el exterior, aquí en la Cancillería. Fuimos desde hasta el avión para traer al presidente Abbas. Estaba acompañado con varios 4 o 5 embajadores en Latinoamérica, llegaron 15 con él a muy alto nivel de el gabinete de la ANP en aquel entonces, y todos casi miembros de la OLP, aún la OLP de Arafat, la OLP nacida es muy distinta a la OLP aquí. También otro tema que podemos hablar con él otro día. Pero sí, el reconocimiento de los países fue muy agradable. Ojalá que el mundo entero sea un poco de vergüenza. Lo digo porque no necesitamos que me digan que hay un pueblo palestino. Existimos, Palestina existe, estamos hasta quizás el pueblo más regado en el mundo. No hay un país que no hay un palestino. Así nadie puede negar en nuestra existencia, y tanto que hay palestino, tanto que estamos defendiendo en nuestra palestinidad. Y sí, yo quisiera que nos contara, ya porque ya estamos casi al final del programa, Simancuri, que nos contara la situación actual. No podemos no hablarla, la situación actual, para que podamos entender en El Salvador. Usted sabe que hay muchos, en el caso de El Salvador, muchas personas que, siendo cristianas, justifican el hecho de que Israel, como pueblo escogido de Dios, que es el pueblo que aparece en los textos sagrados en la Biblia, tiene como derecho, tiene como la facultad de hacer lo que está haciendo con los palestinos. Entonces, ¿cómo nos puede usted explicar esto, que es un tema bien complicado para los salvadoreños? Que yo siempre me he preguntado, el judaísmo no reconoce a Jesús como hijo de Dios, pero sin embargo hay un sionismo cristiano que en El Salvador apoya las acciones de Israel contra Palestina. ¿Cómo podemos, yo sé que usted también es cristiano, que es lo interesante de mi pregunta, ¿cómo podemos entender eso y separarlo del tema religioso y entender de que está prohibido matar a alguien, sea palestino, sea judío, sea salvadoreño? Matar es matar, matar es un pecado. Y eso deberíamos de entenderlo todos, ¿no? ¿Cómo nos ayuda usted a comprender esa realidad para los salvadoreños que justifican una acción en nombre de la Biblia, por ejemplo? Solo quiero tocar algo de principio. Palestina es una tierra, ¿cómo decirte?, que vivía todas las razas en ella, antes que venga el cristianismo colonialista inglés a cambiar todo, a sembrar odio. Allá vivía dursos, armenios, cristianos, musulmanes, judíos, de todas las razas. Ahora, yo quisiera sí contestar a usted. Primeramente, aquí nadie puede venderme cristianismo.
que venga el pastor fulano a decir, mira, usted saliste de la línea. Cristo jamás fue un judío. Y si fue judío, es hijo del hombre. Así, ellos nunca aceptaron a Cristo, tampoco Cristo es un judío. Y nadie puede decirme que no, yo nací allá, nací en una familia cristiana, nací en la iglesia original. Así, por favor, tratamos de entender. Cristo, lo repito, jamás fue judío, ni de sangre, ni de cultura, ni de educación, ni de religión hasta. Tampoco de lenguaje. Él se crió en Egipto, corrió de Belén y para Egipto porque ni la familia lo recibió, cosas para explicar en otro tiempo también, porque lo rechazaban a el padrastro, porque crearon que son gente pecadora, no puede vivir en este lado. Fue para allá, él creó como un egipcio, allá regresó con una cultura, una mentalidad diferente. Llegó a los templos aquí en Jerusalén para votar, para atacar a los fariseos y los escritas. Y creció, lo mataron, lo colgaron, lo maltrataron. Y hasta el momento usted vaya a Belén, cuando la Virgen está en una fiesta, lo llevan en las calles de Jerusalén con la cruz levantada, el judío llega y el hajam, el pastor, a escupir a la cruz o a la Virgen. Ellos no creen en Cristo. Así, hermano, abra los ojos. El judío no es judío, no es cristiano, tampoco crea en Cristo, tampoco respeta a Cristo. Pero las religiones son una fe que respeta. Yo jamás voy a hablar del judaísmo, que es algo malo, no. Pregunta a un hajam o pastor judío en New York. Él dice que esta tierra no es para ser un estado judío territorial. Cuando Dios lo prometió, y lo prometió para todos, somos hijos de Dios. Usted no es hijo del diablo, tampoco yo. Y es el Talmud el que ellos atrás de él es discriminativo. Somos goyín, somos gente que un burro vale mejor que uno. Matarlo no le importa, que caiga su sangre. Por eso estamos viendo los crímenes actuales, gente extremadamente afuera de la ley de Dios, afuera de la ley humana. Pero usted, si busca un pastor judío ortodoxo, originario, no de estos construidos políticamente, tampoco un pastor evangélico que reciba a cambio de lavado de mente y un apoyo económico, sí va a decir el que quiere, pero yo no creo que Cristo quiera venir en una situación como estamos viviendo. Vayan a Gaza, solo vean las fotos, y si Dios permite esto, ¿qué esperamos del diablo? Niños muriendo de hambre, hambruna, matanzas, gente sin pie, sin ojo, sin brazo. Así que el cristianismo es muy diferente. Señor pastor, enseña la palabra de Cristo. Cristo es amor, Cristo es tolerancia, y los pueblos deben de amar uno al otro. Yo tampoco para decirte, para entregar el derecho uno al otro. El Salvador es del salvadoreño, como Honduras del hondureño.
y Palestina es para los palestinos. Llegaron gente colonial, criminal, a quitarle nuestro y a pintarlo con algo que no lo es. Este no es la tierra prometida, es la tierra de petróleo. Este no son los hijos del diablo, estos son los colonialistas el que llegaron al Medio Oriente para robar su fortuna, para su punto estratégico, para su verdura, para su extensión geográfica. Así, por favor, seamos seres humanos, entendemos que Palestina sufre. Palestina tiene un pueblo mucho más antes si vamos a hablar de antigüedad, nosotros estamos allá de hace más que 11,000 años. Y mientras hablan de Abraham, aún somos hijos de Abraham también. Llegó hace 4,500 años a estas tierras y no estaba allá. Él llegó de Kildán, de Irak. Ahora, si vamos a hablar de diáspora, ellos dicen que los romanos lo echaron hace 2,000 años, pero nosotros hace 77 años me echaron estos colonialistas, porque de judío bíblico no tienen nada. Son colonialistas argentino, francés, inglés. Vean solo las caras de ellos y van a saber que son colonialistas, llegaron a quitar tierra, a prohibir de la naturaleza de otro pueblo, de otra gente. Bueno, la verdad hay mucho que decir. Lo voy a agradecer. Yo quiero recomendar un libro a la gente que nos ve, no sé si usted lo ha podido leer, es de Antonio Piñero. Este es el año 1, se llama así porque es el año, es un repaso histórico de cómo era la tierra de Simancuri en el año 1, que es donde que se supone nace Jesús. Entonces, que nos lleva para entender mucho de esta tierra, porque esta es como la cultura de la cotidianidad. Entonces yo recomiendo, no sé si lo habrá leído usted, Simancuri, pero Antonio Piñero es una de las fuentes que yo utilizo para conocer más sobre eso. Así que también lo recomiendo. Gracias, está en Amazon. Está en Amazon. Ahí se puede. Antonio Piñero es un español, es una de las autoridades más, digamos, mundiales que ha escrito sobre el tema. Si va por España lo puede conseguir ahí en cualquier librería, y si no en Amazon lo pueden conseguir, ¿verdad? Y les recomiendo porque nos ayuda mucho a entender la tierra de Simancuri en el año 1, ¿verdad? Cómo era para entenderlo. Gracias, Marvin. Mira, le agradezco francamente, me siento muy contento. Hoy yo no fui entrevistador, fui entrevistado, pero le robé el programa. Me encantó, me gusta hablar, hay muchas cosas para contar, pero lo agradezco. Y aquí me están... Yo quiero aclarar que le robé el programa, porque para mí usted hay un refrán, sabía, ¿verdad? Que es una persona como usted es una biblioteca. Entonces, cuando yo lo veo una biblioteca, así es que no puedo evitar preguntar. Primero por lo que usted es, por lo que usted representa a un pueblo que lleva décadas viviendo en El Salvador, que nos ha acompañado, que son parte de la historia, que son salvadoreños. Y así es que por eso quise más preguntarle, que me preguntara a usted a mí, yo qué puedo decir. Y solo recordarle que estamos pendientes de presentar este libro de la colega aquí en San Miguel, de Melissa, ¿verdad? Para que pueda, digamos, los migueleños y la comunidad palestina en San Miguel sea ¿cómo se llama? Lo podamos ver y podemos acercar más. Que aquí hay una familia, los Bichara, que es de las más antiguas, los Batarse, que acaba de morir, la doña Lilian Asbun de Batarse, una gran amiga nuestra, y también los Habla,
¿verdad? Que le comentaba. Están las Abdala también, que son familias que yo conozco desde hace mucho tiempo, que somos amigos de familias. Entonces, así es que Sí, en lo homenaje a todos prometo, ellos, estamos lo prometo, pendientes. sí. Va a ser un gusto acompañarte y vamos a presentarlo allá en San Miguel. Ponga tiempo, ya vamos a platicar, pero me están regañando Noviembre, que noviembre, vamos, noviembre tiene que ser, porque es la bueno, fiesta del carnaval. hay tiempo cuando usted quiere. Y aquí están Sí. regañando que robamos mucho tiempo. Pero antes de Ah, irnos, perfecto. le agradezco muchísimo, Marvin. Ojalá que encontramos siempre y quiero estar en la misma posición como hoy. Pero antes que irnos, mando un gran saludo para nuestro pueblo en Gaza, este pueblo sufrido pero luchador. El mundo entero está en contra de él, queremos o no queremos. Las fuerzas del mal, Estados Unidos, Europa Occidental y la organización terrorista israelí están matando a sangre fría. Y lo peor ahorita, la hambruna, matando a niños por falta de leche, por falta de un pedazo de pan. Saludamos a la resistencia palestina, al eje de la resistencia. Que Dios que lo bendiga. Y sí, el gobierno palestino, antes de acusar a cualquier otro país, sea árabe, islámico o europeo, usted corrija su camino. Señor Abbas, usted debe de ser mucho más comprometido con su pueblo y apoyarlo, no estar en contra de él. Que viva Palestina, viva la resistencia y que Dios que lo bendiga a Gaza y todo Palestina.